¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Yo soy Augusto Grilly Fox y junto a Luz Faur, durante este ratito vamos a estar analizando y profundizando distintos temas en materia de política internacional. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta propuesta de vincular juntos a Mendoza con el mundo. Para hoy tenemos un montón de temas para estar desarrollando. Vamos a hablar del G20, de la cumbre del G20 que se desarrolló de manera virtual durante el fin de semana pasado. También vamos a estar analizando las repercusiones, si bien no es una cuestión atemporal, sino es una cuestión atemporal. Puntualmente vamos a analizar las repercusiones de la salida política de Pepe Mujica, ¿no? Exacto, tema interesante, de hecho un referente de la política de los últimos tiempos a nivel latinoamericano y con un reconocimiento internacional. También comentarte que vamos a generar una entrevista en profundidad con un periodista chileno, José María del Pino, justamente para analizar qué pasa después de este plebiscito que se ha dado que la expectativa general era que se realizara este plebiscito. Se realizó el plebiscito, pero ahora ¿qué pasa? Junto a él lo vamos a estar profundizando. Exactamente, también vamos a abordar, como todos los sábados, esta materia de medio ambiente. Vamos a continuar como hicimos el sábado pasado con Laura Manzano con respecto a la agricultura biodinámica en un ratito nada más, y por supuesto vamos a estar hablando de la producción artística que hemos elegido para hoy, vinculado al tema de la salida política de Pepe Mujica. Además, también comentar cuál es la situación, cómo ha repercutido a nivel internacional justamente el fallecimiento, el doloroso fallecimiento de Diego Armando Maradona. Exacto, pero ahora los invitamos a que veamos este video que resume los temas más importantes. Arabia Saudita, en cierta forma simbólico. ¿Por qué? Porque es allí donde se organizó todo para lo que fue la cumbre del G20, esta cumbre que, como decíamos, fue un poco deslucida por una cuestión de que fue de manera virtual, producto de los efectos de la pandemia y también los distintos rebrotes que se dieron en estas últimas semanas en diferentes países de Europa. Tal cual, de hecho, algo interesante ha sido justamente los temas que han tratado de desarrollar, que han tratado de generar, tener en cuenta justamente que el tema fundamental ha sido la vacuna, la potencial vacuna para el COVID-19 y la intención de distintos países de que sea un bien de la comunidad internacional. Exacto, un bien público. Exacto. También entender, interpretar que Estados Unidos, el de Donald Trump, no el de Joe Biden, ha sido crítico a varios de estos puntos que se han desarrollado, pero tampoco se le han dado mucha entidad, entendiendo que es un gobierno que sale. Exacto. Fue bastante criticado también la postura que mantuvo Donald Trump, pero antes de meternos un poco en los discursos destacados y, como bien decís vos, qué es lo que deja la cumbre del G20, analizamos un poco de qué se trata este G20. Bueno, para entender, G20 es un foro internacional que tiene por objetivo la cooperación económica, financiera y política entre los miembros que la integran. Está compuesta por 19 países más la Unión Europea, es decir, en total son 20 los miembros y representan casi el 80% de la producción económica mundial, 2/3 de la población mundial y 3/4 de lo que sería el comercio internacional. Entender también que a nivel latinoamericano los miembros son Argentina, México y Brasil, si bien en la última sede que hubo, que fue la Argentina, un invitado fue Chile, pero no representa que sea miembro permanente. De esta forma es que se han dado las distintas bilaterales en contexto de pandemia. Exacto. En 2018 fue la de aquí de Argentina, que de hecho tenía la presidencia directamente argentina e invitó a Chile. Pero en otros años hay distintos invitados. Por ejemplo, hay un invitado que es permanente, que es España. De hecho, pudimos escuchar el discurso de Pedro Sánchez, pero siempre los distintos mandatarios que comandan lo que sería la presidencia van destinando los diferentes
diferentes invitados. Por ejemplo, este año estuvieron invitados Singapur, Jordania y Suiza en esta cumbre, como decíamos, que fue virtual. Pero hay que entender un poco de qué se trata este G20. Lo que ellos dicen es que se trata de tratar de encontrar a través del diálogo, construir consensos para poder impulsar las políticas públicas que ayuden a resolver los principales desafíos de la humanidad. Es ahí donde se generó una complicación, en el sentido de que algo de lo más rico de este tipo de encuentros es justamente el rol que cumple la bilateral, ese espacio donde los mandatarios se juntan, plantean interpretaciones, hacen lecturas, escuchan interpretaciones. Eso ha costado un poco más justamente en este contexto, y creo que dada esa necesidad se ha potenciado por el lado de tratar de apuntar al multilateralismo. ¿A qué nos referimos? A que la vacuna sea un bien común, a que la lógica comercial sea de apertura y no de proteccionismo, y creo que por ese lado es donde han planteado y manifestado justamente los primeros y principales desafíos para el 2021. Exacto, el G20 surge en el año 1999. ¿Por qué lo traigo a esto? Por esto del diálogo y los bilaterales. Surge en el año 1999 después de una reunión de los ministros de finanzas del G7, que es un grupo más exclusivo todavía, que está Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Japón, Italia y Francia. Ellos se reúnen, los ministros de finanzas, y lo que hacen es coordinar, tener estas reuniones, incluir a otros países para poder encontrar este multilateralismo, poder encontrar a través de las reuniones de los ministros de finanzas soluciones a los problemas económicos. En 2018, esto después de la crisis financiera internacional que fue tan grave, llevó a que se extendiera a los líderes y jefes mandatarios de distintos países, justamente para encontrar la solución en conjunto, y además se amplió más la agenda. Si bien hay que decir que las principales temáticas abordan cuestiones económicas, en los últimos años hemos visto otras temáticas, como por ejemplo combatir la corrupción, el narcotráfico, el medio ambiente también, que de hecho fue uno de los temas de este G20, que estuvo lo del Acuerdo de París. De hecho, se entiende que naturalmente uno de los objetivos fundamentales, sobre todo por la perspectiva que ha planteado en su campaña Joe Biden, va a ser la vuelta a potenciar justamente el Acuerdo de París y los desafíos a nivel latinoamericano, a nivel norteamericano, a nivel europeo, y con las interpretaciones también de los demás lugares, para poder generar políticas multilaterales en materia de medio ambiente. Exacto. Y bueno, podemos también tomar de paso, que estamos hablando del medio ambiente, el discurso que fue muy criticado de Donald Trump, en donde ratificó su postura de estar en contra del Acuerdo de París. La verdad es que en materia de medio ambiente fue muy limitada la posición tanto de Donald Trump como de Jair Bolsonaro, donde apuntaron nuevamente al negacionismo, donde la premisa fue justamente tratar de destacar lo que ellos han hecho, y tratar de poner en valor que la lógica de construcción es justamente la que plantean ellos dos. La verdad es lamentable en el sentido de que lo que se espera es otra apertura, y sobre todo en un contexto en el cual se está saliendo, digamos, de lo que ha sido la parte más dura, más tremenda de la pandemia, y con la expectativa de que esto se vaya mejorando con la aplicación concreta de la vacuna. Sí, igual como decías, Donald Trump, la postura negacionista absoluta. Él dijo que directamente el Acuerdo de París no es un acuerdo para cuidar el medio ambiente, sino que directamente afectar la economía de los Estados Unidos, y que él no estaba dispuesto a sacrificar miles y millones de puestos de trabajo para darle dinero a los países contaminantes. En cierta forma podemos ver que hay un mensaje subliminal contra China. Pero Bolsonaro, si bien continuó con esta postura bastante negacionista, dijo que en Brasil a partir de datos y de algunas estadísticas, que en Brasil se están realizando algunas políticas en pos de cuidar la Amazonía y el mayor humedal del planeta. Lo cual ha sido absolutamente criticado por muchísimas ONG en materia de medio ambiente, dado que interpretan que justamente hay un negacionismo concreto y absoluto, sobre todo con las quemas de humedales y con el avance concreto y permanente de quemas en toda la Amazonia. Exacto, de hecho se habla de que 2020 es uno de los peores años de la historia. Exactamente, de la historia en cuanto a contaminación, deforestación, quema, incendios y demás. La cuestión es que en cuanto al Acuerdo de París, el resto de los países se pusieron de acuerdo, valga la redundancia, en tratar de potenciar todos los objetivos impuestos por este Acuerdo de París, salvo en cierta forma estas dos posturas. También hubo otros temas, como bien decías vos hace un ratito nada más, los temas preponderantes de la cumbre fue el tema preponderante fue la pandemia y encontrar las soluciones para la distribución equitativa de la vacuna, de los test y de los distintos medicamentos anti-COVID. Pero también salió el tema de la deuda. De hecho,
hecho fue uno de los temas más importantes. Vimos a AMLO, el presidente de México, Manuel López Obrador, muy, de hecho, fuerte, compungido de cierta forma por la situación de la deuda y dijo que si no se resuelve efectivamente el tema de la deuda, es la próxima amenaza a la economía mundial y al bienestar social. Se ha planteado, de hecho, justamente la condonación de deudas a los países más golpeados a nivel global y, por otro lado, también algunos analistas interpretan que la deuda argentina ha sido tomada como referente justamente para ver cuál va a ser la forma de acuerdo del organismo en relación a los demás países. Sin duda que va a tener que existir alguna lógica, sobre todo a los países con mayor necesidad. De hecho, hablaban de condonar deudas a aquellos países chicos que tuviesen hasta 12.000 millones de dólares. Exacto. Eran algunas de las discusiones. ¿Qué es lo que creo que queda como algo interesante? Es el precedente de ya empezar a discutir en el seno del G20 cuál va a ser el norte de las finanzas a nivel global de todos los países, ¿no? Exacto. De hecho, en la resolución final de esta cumbre se explicita el acuerdo de la suspensión o el congelamiento del pago del servicio de deuda hasta junio de 2021, salvo que la ONU había pedido que fuera hasta diciembre de 2021 y esto va a quedar en manos de los ministros de Finanzas el año que viene de debatirlo. Es importante, es muy importante. Se vio deslucida, también se vio deslucida por una cuestión de esto, de que no hubo bilaterales, no hubo esas conversaciones de pasillo que terminan generando negociaciones importantes y repercusiones en la política. Pero es importante, ¿por qué? Porque los distintos líderes se comprometieron a garantizar todos los esfuerzos, no escatimar en esfuerzos para poder conseguir la vacuna y que llegue a todas las personas. Exacto. De hecho, creo que si hay algo a destacar es justamente la voluntad de que se haya realizado y no recordar el 2020 con el argumento de que encima no se pudo realizar dicho encuentro, sino que en ese sentido es algo muy positivo. Exactamente. Ahora pasamos al otro tema que, como bien te anunciábamos, vamos a estar hablando de las repercusiones, las implicancias de la salida de Pepe Mujica de la vida política. Hace un mes más o menos, el 20 de octubre, anunció Pepe Mujica el retiro definitivo de la política, dejó de ser senador para, bueno, resguardar su vida porque justamente Mujica tiene una enfermedad autoinmune que lo vuelve una persona de realmente mucho riesgo en caso de un eventual contagio del COVID-19. En base a esto vamos a analizar un poco de la historia de Pepe Mujica, si les parece. Exacto, de hecho vemos en Pepe Mujica, como lo anticipábamos, una persona de una referencia internacional con un reconocimiento que va más allá de las perspectivas ideológicas de izquierdas y derechas. Hablamos de una persona que ha sido destacada por su austeridad en su vida personal, por su tacto, su calidez y que además ha dejado un legado que lo trasciende ampliamente, ¿no? Exacto. Y esto está muy bueno también, lo traemos y lo ponemos en valor. ¿Por qué? Porque después en la producción artística vamos a estar hablando de una película que da cuenta de una época importante de Pepe Mujica. Pepe Mujica es una persona que nació en 1935 en Uruguay. Desde muy joven, a los 20 años, se introduce en la política, producto también de, en cierta forma, impulsado por su mamá, por su tío. Crea un partido político con el diputado nacionalista Erro. Esto no le va bien y en el 64 se une al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que era un movimiento que da inicio en cierta forma a la guerrilla urbana, ¿sí? Un contexto de, digamos, de estructura revolucionaria en aquella época donde había todo un movimiento a nivel internacional que buscaban y planteaban esta lógica, esta construcción y estos ideales. Momentos de política muy convulsionada a nivel global y en Uruguay no fue la excepción, lo cual después de todo este proceso lleva a Pepe Mujica justamente a lo que es la prisión y bueno, lo que desarrolla en parte también. Exacto. En el 64 después viene el gobierno de Pacheco Areco, que si bien era un gobierno democrático, fue un gobierno de mucha violencia, se genera esta guerrilla, empiezan a combatir y demás. En el 69 empiezan también ya los actos un poco más violentos por parte del Movimiento de Liberación Nacional. De hecho, toman algunas comisarías, roban algunos bancos para armarse también de dinero y de armas para combatir la violencia y se estaban preparando en cierta forma para lo que fue después, que de hecho lo estaban anticipando, la dictadura militar que llegó en 1973 con Bordaberry. Allí, en ese contexto, un año y medio antes del 73, Pepe Mujica, al igual que Huidobro y Rosenkopf, son apresados muchos líderes del Movimiento de Liberación Nacional
Nacional son apresados y en el 73 son tomados rehenes de la dictadura militar. ¿Por qué? Porque era, digamos, la garantía por parte de las Fuerzas Armadas de que si ellos eran rehenes, si el movimiento se volvía a levantar en armas, los ejecutaban directamente. La verdad que unas épocas, insisto, muy complejas, sobre todo tener en cuenta lo que representó 12 años. 12 años de aislamiento. 12 años de aislamiento. Sí, estamos hablando que no eran 12 años de prisión. No. Eran 12 años de aislamiento. Torturas. Donde se les permitía una vez al día ir al baño, donde se les daba alimentos y agua solamente para mantenerlos vivos y, como decías, Luz, se aplicaban torturas permanentes y sistemáticas. De hecho, algunos trascendidos de algunos mandos militares en ese contexto plantearon justamente que como no los podían matar, los iban a volver locos. Ese era el objeto y la verdad que lo que generaron fue exactamente una, podríamos decir, versión de lo mejor que ha conducido al Uruguay, ¿no? Exacto. Después, en el 85, logra salir en libertad Pepe Mujica, después de esta ley, un decreto que determina la amnistía por delitos políticos. En 1994 es elegido como diputado por Montevideo. Ahí hay una frase histórica que él se sentía como un florero en esa posición. Después fue logrando mayor visibilidad y posicionamiento en Uruguay hasta que en el 99 logra ser elegido como senador. Exacto, de hecho la representación o la representatividad de este espacio político fue una construcción de mucho tiempo, fue justamente el logro del diálogo en espacios democráticos, la construcción con distintos sectores sociales. Claro, crean el movimiento de participación popular. Tal cual, de hecho lo que le permite es justamente el diálogo con los distintos sectores operativos y con una perspectiva socialdemócrata, podríamos decir, a Uruguay proponer un frente amplio, que es como termina denominándose el espacio político, que le permite justamente llegar al gobierno en épocas posteriores, sí, en 2010. Además de proponer una rotación permanente entre lo que fueron estas gestiones que se fueron dando. Exacto, en el 2005 fue elegido ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el gobierno de Tabaré Vázquez y estuvo ahí hasta 2008, ya en 2008 se palpitaba la posibilidad de que él se presentara como un candidato a las elecciones generales de fines de 2009, dicho hecho fue así, fue a las elecciones, pasó a segunda vuelta y le ganó con un más del 52% a Luis Alberto Lacalle, padre del actual presidente de Uruguay. De la calle Pou. Exactamente, de la calle Pou. Ahí logró entonces ser el presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Podemos mencionar algunos logros, algunas cuestiones, medidas que pasaron a la trascendencia en cuanto a su gobierno. Una de ellas es que logró la ley de despenalización del aborto, también se volvió legal el consumo, el cultivo y la distribución de la marihuana. De hecho, fue una de las medidas más polémicas, pero también muy entendida y respetada por parte de analistas internacionales en cuanto a la verdadera lucha contra el narcotráfico. Y también a partir de su gobierno se logró la ley de matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. De hecho, las leyes más destacadas de su gestión, como decía Luz, con algunas posiciones más o menos críticas en relación a lo que fue la gestión en general, pero sin duda con el reconocimiento internacional de haber generado una lógica de construcción con una apertura muy interesante, con una capacidad de diálogo interno y justamente después de haberse encontrado con la derrota en las elecciones, el Frente Amplio, en las últimas elecciones donde la calle Pou logra la presidencia, se encuentran con este desafío que representa la renovación de un espacio que justamente está generando ese debate interno, poner en valor quiénes son los jóvenes, quiénes van a empezar a intervenir. De hecho, uno de los recambios que se dio fue en Montevideo, donde Daniel Martínez dejó de ser el intendente de Montevideo y lo reemplazaron, bueno, justamente con esta propuesta de permanente cambio y de reposicionamiento para generar un planteo o una oferta electoral que pueda llegar a representar los valores que el Frente Amplio ha llevado adelante durante más de 15 años. Claro, igual algo que me gustaría aclarar es que tampoco todo fue perfecto en el gobierno de Mujica. Hay muchas cosas que todavía se le critican. Hubo ciertas promesas durante su candidatura con respecto, por ejemplo, a mejorar la calidad educativa. Esto nunca lo logró y de hecho él mismo lo reconoció en una entrevista que era uno de los principales fracasos de su mandato, al igual que nunca hizo una inversión verdadera en cuanto a lo que es la revitalización de la infraestructura del país. Eso también él lo reconoció. Pero sí es importante destacar estos logros y también cómo la comunidad internacional lo ha visto a Pepe Mujica, que también logró posicionar o logró visibilizar a Uruguay con respecto al mundo. Él mismo lo dijo. Gracias a él, Uruguay tiene un lugar en el mundo. Y entender también que el desafío concreto específico de Uruguay
ha sido tratar de romper con la centralidad que representa Montevideo y plantear herramientas que puedan incluir al interior en una gestión que pueda llevar a todo Uruguay hacia adelante, con desafíos, con algunas limitaciones, pero con la hidalguía de un referente que ha estado más allá justamente de la discusión político y partidaria ideológica y que ha llevado a Uruguay a los primeros planos internacionales. Exacto, de hecho una de las cosas que más se le reconoce es su calidad de vida. De hecho, él es una persona que vive en una chacra, es tipo una granja en las lejanías de Montevideo, con una ligereza en cuanto a lo que es material. Él mismo ha dicho que él no es pobre, que él se considera una persona rica en el sentido de que le es suficiente vivir con poco, vive bien, es austera su vida, pero de hecho también reconoce que los demás lo ven como raro, pero por culpa de los demás presidentes, porque viven como las minorías y no como las mayorías. Es justamente la discusión que se plantea en relación a la imagen y a la coherencia de Pepe Mujica y lo que se espera también que genere una repercusión y un gesto a nivel internacional. Antes de cerrar este bloque, queríamos también hacer una referencia concreta a lo que ha representado el fallecimiento del astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, una referencia internacional absoluta en materia deportiva, por lo que ha generado a nuestras generaciones, a generaciones pasadas y a generaciones futuras, sin duda les va a llegar la herencia de lo que ha sido. Nos parecía importante hacer una referencia concreta en relación a cómo ha sido abordado a nivel internacional el fallecimiento de Maradona. No solamente en medios internacionales, sino de distintos mandatarios. No, y en el sentido también de que ha sido publicado en forma inmediata por diarios de Vietnam, por diarios de Irán, por diarios chinos, además de tener a la comunidad deportiva internacional, a las máximas élites y a los sectores políticos brindándole un hasta luego, un adiós, y también poner en valor lo que ha representado en Nápoles, donde se paralizó absolutamente todo. Todo, exactamente. Realmente la muerte de Maradona ha conmocionado a la comunidad internacional, no solamente por quién fue como jugador, un prócer, sino también por su vida, se reconoció, de hecho también fue un poco criticado por su calidad de vida, pero lo que decían diferentes analistas internacionales es que hay que tratar de dejar de lado la cuestión mala para tratar de reivindicar quién fue y quién logró posicionarnos también a nosotros, Argentina, en los distintos medios. Hay distintas anécdotas que van hablando con respecto a gente que hablaba de Argentina y nos asociaban automáticamente con Maradona. Sin duda, y tener en cuenta que lo que nos generó a nosotros es lo que queda, y por ahí no tanto juzgar lo que haya sido o no en su vida personal, sino quedarnos con la herencia de las emociones y de todo lo que nos transmitió. Exactamente, así que lamentamos mucho la pérdida y por eso no podíamos dejar de mencionarlo. Lo que sí, antes del segundo bloque, antes de que nos vayamos al corte comercial y vayamos al segundo bloque, les contamos que, bueno, justamente que vamos a estar hablando a continuación. Vamos a entrevistar a un periodista que está en Chile, en Santiago puntualmente, para conocer, como bien decía hace un ratito Augusto, la situación política, social, sanitaria, económica del país. Exacto, así que quédate ahí un momento que ya volvemos con la entrevista en profundidad a José María del Pino. Continuamos con Enlace Internacional. En este segundo bloque ya te habíamos anticipado que vamos a estar analizando la situación de Chile en cuanto a lo político, económico y social, para lo cual tenemos un entrevistado, ¿no? Exacto, de hecho estamos en contacto vía Skype con José María del Pino. Él es periodista chileno, de hecho es corresponsal de varios medios en la Argentina, quien muy gentilmente se ha puesto en contacto con nosotros para analizar qué representa justamente el postplebiscito en Chile, qué es lo que viene en materia política, social, económica, en lo que va a ser un año electoral en Chile. ¿Cómo te va, José María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Creo que es difícil comenzar esta entrevista sin extenderle a todo el pueblo argentino las condolencias por el fallecimiento de Diego Maradona y también la conmoción que esto genera en el mundo y sobre todo a aquellos que nos gusta el fútbol. Así que es un día complejo, ¿no? Entre que acordamos esta entrevista y hoy día pasaron cosas que la verdad no podía pasar por alto en el comienzo de este contacto. Sin duda, y de hecho agradecemos mucho tu condolencia, dado que el cariño y el respeto por Diego Armando Maradona es enorme. Introduciéndonos un poquitito en lo que anticipábamos de esta nota, te queríamos consultar, ver tu perspectiva en relación a qué representa el post-plebiscito en Chile, qué es lo que viene ahora en Chile, lo que va a ser un año electoral, pero en forma paralela se está dando toda esta construcción para una nueva constitución, ¿no?
Viene un año muy complejo, tenemos que entender eso porque Chile va a enfrentar 7 procesos electorales durante lo que queda del mandato de Sebastián Piñera hasta la próxima elección presidencial. Y es un año complejo básicamente porque, como tú muy bien señalas, ya tenemos este domingo las elecciones primarias para las elecciones municipales de abril próximo. En abril próximo se eligen alcaldes, concejales, gobernadores regionales y adicionalmente ese mismo día, en la misma elección, se eligen los 155 convencionales constituyentes para iniciar el trabajo de redacción de la nueva Carta Fundamental, y luego entramos en tierra derecha para la elección presidencial y parlamentaria con las primarias que van a tener que ocurrir en el mes de julio y luego las presidenciales definitivas en el mes de noviembre del próximo año. Entonces, es un fenómeno complejo porque mientras se va a estar configurando un órgano constituyente y vamos a estar en plena redacción, por ejemplo, para la elección presidencial de una nueva constitución, paralelamente se va a estar eligiendo al presidente que va a tener que implementarla y liderar, ¿no es cierto?, la transición desde una constitución hasta otra en caso que en el plebiscito de salida gane la opción de aprobar el texto que emane de esta convención constitucional. Entonces es muy curioso porque vamos a tener candidatos a presidente presentándose una elección sin saber cuál va a ser el resultado de la constitución, cómo se preparan, por ejemplo, programas de gobierno sin saber cuáles van a ser los mínimos minimorum que la nueva constitución va a establecer a los candidatos presidenciales. Entonces va a ser un fenómeno complejo, turbio, pero yo en lo personal tengo fe de que va a ser un fenómeno, un proceso de mucho crecimiento democrático para el país y que puede terminar en un texto que termine por romper, ¿no es cierto?, la polarización que existe en el país y el sentimiento de que no es una constitución que le pertenece a todos, y por otro lado, con nuevos liderazgos, con nuevos representantes políticos que tengan mayor confianza ciudadana y mayor legitimidad. José, te consulto, bien decías vos, esta situación de incertidumbre en cuanto a la redacción de la nueva Carta Magna, qué es lo que va a decir, y las elecciones. ¿Se espera o se cree que puede llegar a haber algún cambio en el régimen de gobierno impuesto por la Carta Magna que determine en cierta forma el mandato del nuevo presidente? Sí, recordemos que aquí se parte de una hoja en blanco. Chile tiene lo que se denomina un presidencialismo muy reforzado, de una tradición que va incluso más allá de la dictadura de Pinochet. Ya en 1860, Diego Portales, lo que se llama el ideario portaliano, levantaba la idea de que en Chile y particularmente en los países latinoamericanos el presidencialismo tenía que ser muy fuerte y muy claro porque éramos una sociedad poco educada y por tanto se requería una especie de liderazgo patronal, ¿no? Y eso se mantuvo en tradición en Chile, salvo en un periodo, comillas, de parlamentarismo que existió entre 1891 y 1925, y donde se produjeron una serie de rotativas ministeriales, lo que hizo que este país le tuviese mucho miedo al parlamentarismo. Por lo tanto, dentro de las alternativas que existen para el futuro, respondiendo a tu pregunta, está la posibilidad de que Chile transite un régimen semipresidencial, es decir, no un régimen parlamentario, pero tampoco el presidencialismo reforzado que nosotros hoy día tenemos. Y en ese sentido, las ideas que concitan mayor apoyo son la posibilidad de que coexista la figura del presidente de la República con un primer ministro, que ese primer ministro, por supuesto, emane de los liderazgos y de las mayorías parlamentarias que estén en una primera cámara, pero a diferencia del Perú, por ejemplo, que tiene un sistema semipresidencial, en Chile, en caso de que hubiese un sistema así, existen varios que señalan la necesidad de que sea bicameral precisamente para evitar la inestabilidad, por ejemplo, en la que ha estado el pueblo peruano durante las últimas 2 semanas, por la facilidad con la que un Congreso al final puede remover a un presidente, en lo que al final termina transformándose en una especie de parlamentarismo de facto. Pero sí, la respuesta a tu pregunta es, está todo sobre la mesa y por tanto podríamos perfectamente terminar con otro régimen político. José María, quería llevarte por otro lado a lo que es el orden previsional en Chile. Ha sido noticia este intento por parte de sectores opositores de rediscutir la entrega de un 10% más de los fondos previsionales, y también se empieza a poner en duda la posibilidad de que se pueda discutir en la potencial reforma de la Constitución la realidad de Chile en relación a lo que representa un sistema previsional de capitalización para poder llegar a posicionar un sistema previsional solidario. ¿Existe esa posibilidad para vos? Sí, lo que estamos hoy día, en este momento el Senado está discutiendo el proyecto de ley para el retiro del segundo paquete del 10% de los fondos previsionales. Como tú bien dices,
En Chile los fondos de previsión son de capitalización individual, eso quiere decir que cada chileno de su sueldo ahorra el 10% y eso va a cuentas de administradoras de fondos previsionales, algo así como fueron la FJP en Argentina, es un sistema bastante similar. La diferencia está en que Chile ha ido transitando de a poco a la construcción de un pilar que tenga un componente un poco más solidario para complementar el mayor problema que tiene este sistema, ¿no? Que es que la gente está viviendo más, por tanto hay que proyectar las pensiones por más tiempo. Segundo, que al final se está ahorrando muy poco, un 10% en comparación con el promedio de los países de la OCDE, que se ahorra entre un 16 hasta un 18%, incluso un 20% en los países escandinavos. Y tercero, que se generan lagunas previsionales, es decir, que hay periodos donde la gente no trabaja y durante ese tiempo no ahorra. Y que si bien su vida laboral puede durar 35 hasta 40 años, la vida post-laboral también puede durar 30 años más y por tanto ahorrando un 10% de 30 años para vivir a la misma tasa de retorno en el futuro, la verdad es que los números no cuadran. ¿Y cuál es la posibilidad? Yo creo que la posibilidad de un sistema de reparto 100% solidario está descartada. No creo que exista políticamente agua en Chile para que pudiese seguirse ese carril, además porque la demografía chilena está cambiando y se sabe muy bien de que un sistema de reparto, por ejemplo, donde son los trabajadores activos los que le pagan las jubilaciones a los trabajadores jubilados, requiere una tasa de 3-1, es decir, de 3 activos por 1 jubilado, y Chile ya está avanzando y en los próximos 20 años va a estar casi en 1-1. Entonces, la posibilidad de un sistema 100% reparto no existe. Lo que aquí se habla es que la Constitución consagre un modelo de previsión social que sea mixto, que tenga este pilar de capitalización individual muy fuerte, y ahí podemos discutir si siguen las AFP administrando esos fondos, si se crean otras figuras, si se abre la cancha para que administren otros, y también un pilar solidario donde paguen tanto los empleadores como por rentas generales los chilenos que más tienen, para poder solidariamente mejorar las previsiones sociales de aquellos que están en una desventaja. En ese sentido, la Constitución no va a fijar la política pública exacta. Recordemos, no es rol de la Constitución decir el sistema va a ser y regular el sistema completo, pero sí va a establecer cuáles van a ser los marcos. Y yo creo que lo que sí está en discusión es que la Constitución pudiese consagrar que en Chile va a existir un sistema de previsión social de componente mixto, donde va a haber una correlación entre los privados que efectivamente trabajan en este ámbito y el ahorro privado, y por otra parte el rol del Estado y cómo el Estado puede redistribuir recursos a través de la previsión social. Bien, José, bien decías esta situación de que el Senado está debatiendo el segundo retiro parcial de los fondos de pensiones privadas, y también vimos durante esta semana disturbios, manifestaciones y protestas en base a la actitud del gobierno de Piñera de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Nos podrías dar cuenta de por qué presentó este recurso y cómo está viviendo actualmente Chile esta situación? A ver, lo que pasa es que los mecanismos de retiro del 10%, que es una figura que no existe en Chile, se han hecho a través de una reforma a la Constitución. Es decir, como en Chile la iniciativa legislativa del presidente de la República es muy acotada, es decir, está muy claro qué es lo que puede mandar el presidente de la República y solo él tiene la exclusividad para mandar esos temas, y ahí están todos los temas, por ejemplo, que implican recursos públicos o que implican modificaciones de esta envergadura. Lo que encontraron como alternativa los parlamentarios en el Congreso fue hacer esto vía reforma constitucional a través de un artículo transitorio, que sí es una iniciativa que tienen los parlamentarios. Y ahí hay una disputa de si efectivamente en materia de un artículo transitorio de la Constitución y qué quórum requiere para ser aprobado una política pública al final del día, que es lo que se está implementando. Entonces, el gobierno dice esto no es constitucional, es decir, no hay facultades desde el Congreso para hacer una maniobra de esta índole, por tanto voy a requerir al Tribunal Constitucional el requerimiento, valga la redundancia, para que se pronuncie respecto a la constitucionalidad de esto, y por otro lado el Congreso dice lo que estamos haciendo es perfectamente constitucional, y ahí se genera la disputa. ¿Y qué es lo que ha hecho Piñera? Piñera ha hecho contra todo lo que creíamos, un propio proyecto del 10% para retirarlo, más acotado, más restringido, con pago de impuestos para quienes más dinero tienen, porque ojo, después del retiro del primer 10% en Chile, ya hay cerca de 3 millones de chilenos que no tienen un peso en su cuenta, es decir, se les fue completo el ahorro. Por tanto, los que van a poder retirar este segundo 10% son personas de clase media y también de sectores muy acomodados que pueden retirar hasta $10.000 si quieren en este segundo 10%. Entonces,
Piñera dice que hay que pagar impuestos, acota esto solo a aquellos que no tuvieron trabajo el mes anterior a la solicitud del retiro, lo que genera, por supuesto, mucho descontento, porque otros dicen los recursos son míos, yo puedo ocuparlos en que quiero, y aun cuando tenga trabajo, a lo mejor generé muchas deudas en este periodo de pandemia previamente por un sinfín de situaciones. Entonces se produce toda esta discusión y se vuelven a encrispar los ánimos. Y Piñera presenta este proyecto y hoy día se votan ambos. El de Piñera y el de la oposición articulada en el Parlamento con votos del oficialismo. Lo que pasa es que el oficialismo ahora, como se presentó el proyecto de Piñera, se va a plegar al de Piñera y ya no le va a dar los votos a la oposición con su proyecto, y como lo de la oposición no es una ley común, sino que es una reforma constitucional, requiere de 3/5 o 2/3, ahí está la disputa, en el Congreso, y sin los votos del oficialismo no lo tiene. Entonces se entrabó todo el retiro del segundo 10% y eso generó malestar, por supuesto, en una parte de la ciudadanía. José María, ¿vos creés que en relación a esta discusión permanente que hay en las formas de cómo se vaya a avanzar con una propuesta previsional concreta, esto vaya a generar estabilidad social, la medida final que se tome? A ver, en Chile el tema de la estabilidad y la certeza jurídica es muy importante. Yo diría que es lo que está en boga en este periodo, es cómo generamos una época de cambios trascendentes para el país sin generar inestabilidad, sin generar incertidumbre, sin generar fuga de capitales, es decir, sin las externalidades negativas que un proceso legítimo y democrático como este pudiese generar. Y en ese sentido el sistema de previsión, yo creo que estamos más cerca de un acuerdo que de un desacuerdo respecto a la nueva forma. De hecho, el Congreso está avanzando en una reforma del sistema de previsión que aumenta en 6 puntos la cotización, y esos 6 puntos, 3 puntos van directamente al reparto y 3 puntos entran a la cuenta individual del trabajador en este caso, y ahí se va a abrir además una serie de instituciones para que también puedan administrar fondos de pensiones, como incluso los mismos colegios o corporaciones de profesionales. O sea, hay un cambio de cancha incluso para organizaciones sin fines de lucro que puedan administrar los recursos de sus propios afiliados, y eso es positivo y ahí hay acuerdos. Entonces, yo creo que el problema de la incertidumbre está más bien en el otro ámbito, que es relacionado con la violencia, con lo que estamos viendo en las calles. Es indudable que hoy en día son grupos minoritarios los de violencia, pero también es cierto que generan desestabilidad en un sistema de comercio que tiene que reactivarse post pandemia. Y hay una incertidumbre que a muchos les preocupa. Y la otra incertidumbre que por cierto preocupa tiene que ver con cómo va a quedar configurada finalmente la convención constituyente, ¿no? ¿Cuántos integrantes van a ser más bien de ideas de corte liberal, cuántos van a ser de ideas socialdemócrata y cuántos van a ser derechamente ideas de corte socialista o de la izquierda más clásica que conocemos? Y eso genera incertidumbre porque de eso también va a depender cómo va a quedar redactado el nuevo marco institucional de Chile. Entonces, me parece muy atingente tu pregunta. Yo creo que en el sistema de pensiones quizás no tanta incertidumbre, pero sí respecto a todo el resto del ordenamiento jurídico. Lo que está haciendo la clase política en general, diría yo, de izquierda a derecha, es intentando disminuir la incertidumbre para que no existan estas externalidades negativas como las fugas de capital o otras que ya les he mencionado. Bien, mencionabas de que hay una incertidumbre en cómo va a quedar conformada la Convención Constitucional, y hemos visto también en esta semana, en cierta forma, una polémica por la fórmula que se le va a destinar a los pueblos originarios y demás. Nos gustaría saber al final qué se va a resolver con respecto a la fórmula de los pueblos originarios y si hay posibilidades inclusive de que se redacte una nueva Constitución sin la presencia de los pueblos indígenas. Bueno, respecto a los escaños reservados para los pueblos originarios, ayer no hubo acuerdo en el Senado, por tanto esto va a pasar a comisión mixta. No se ve tan cerca, yo diría, un acuerdo. Creo que las dos posiciones están en extremos, de los que no se han movido. Por una parte, la propuesta de la oposición, que propone 23 escaños reservados, ¿no es cierto?, para los pueblos originarios, que se adicionan a los 155 que ya existen. Entonces ya la convención no sería de 155, sino que sería de 178 integrantes. Y por otro lado está el oficialismo, que acota a entre 10 y 15, han dicho algunos, los escaños, y que vengan incluidos dentro de los mismos cupos, de los mismos 155 que ya se habían zanjado como acuerdo constitucional. Tú preguntas, ¿existe la posibilidad de que se redacte la Constitución sin los pueblos originarios? Sí, existe. O sea, si no hay acuerdo en el Congreso, el itinerario constituyente ya está armado. Si no hay acuerdo en el Congreso respecto a los pueblos originarios, perfectamente esta convención puede terminar sin la representación de ellos y simplemente con aquello que quedó acordado, no que era
que va a ser paritaria, es decir, va a haber igual número de hombres y de mujeres, y que va a ser electa con el mismo sistema electoral que se eligen los parlamentarios y los mismos distritos. Pero más allá de eso, podríamos perfectamente estar frente a un escenario donde no existan representación, más allá de que ellos podrían presentarse a la elección normal, digámoslo así, ¿no? Y a lo mejor salir electo en igualdad de condiciones con el resto, pero no se les reservarían los cupos, y ese es un escenario probable, diría yo, que aún no se ve la posibilidad de que exista acuerdo entre la oposición y el oficialismo. José María, no quería dejar de preguntarte cuál es la perspectiva que tenés vos en relación a la situación partidaria de Chile. ¿Cómo están hoy los partidos políticos en todos estos desafíos que van a tener durante el año que viene, y también entendiendo que van a presidenciales, ¿no? Los desafíos los partidos están en crisis, las instituciones en Chile están en crisis. De hecho, si uno ve las encuestas presidenciales, la primera opción de ser presidente la tiene Joaquín Lavín, quien es de la coalición de gobierno de Piñera, pero es un político muy distinto, un perfil muy distinto. Lo han acusado de cosista muchas veces de la perspectiva del problema concreto, pero además él ha estado levantando banderas que son bastante progresistas para la derecha últimamente. La posibilidad de asegurar un ingreso universal mínimo para todos los chilenos, algo como lo que están haciendo, por ejemplo, los países nórdicos, o lo que están discutiendo allá. Él ha dicho que hay que implementar políticas de protección social de corte socialdemócrata, es decir, por un lado, un fuerte sistema de emprendimiento y capitalización individual y mercado libre y apertura de fronteras, pero por otro lado un Estado muy robusto. Eso que parecía algo absolutamente ajeno a lo que estipula la derecha chilena, se ve en el caso de Joaquín Lavín, quien es el líder de las encuestas. Pero muy de cerca, diría yo, casi respirándole en la oreja, hay dos candidatos, y los dos pertenecen a una izquierda que en Chile no había estado cercana a la posibilidad de gobernar, ¿no? Daniel Jadue, del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, que si bien es muy competitivo en primera vuelta, en segunda vuelta tiene una distancia bastante mayor con Joaquín Lavín, pero la gran sorpresa es Pamela Giles, una ex periodista, militante del Partido Humanista de Chile, que es un partido muy chiquitito en este país, pero ella fue comentarista de farándula durante casi 15 años, la década pasada, y Pamela Giles es en este momento la candidata de izquierda más competitiva frente a Joaquín Lavín. De hecho, en la última elección lo empata. Pero Pamela Giles no responde a orgánicas partidistas. Ella fue, no sé si vieron la imagen de la parlamentaria chilena que corrió con una capa como Naruto por dentro del hemiciclo cuando se aprobó el retiro del primer 10%. Ella es un personaje, ella da sus conferencias de prensa con una pluma en su mano. Es decir, sería realmente increíble que alguien de ese mundo, ¿no?, de esa expresión comunicacional pudiese llegar a la presidencia de Chile, pero existe la posibilidad, y lo que le quiero decir con eso es que en el hecho de que exista la posibilidad habla también la desgracia de la que han caído los partidos políticos, y eso sin duda alguna hace que la centroizquierda, lo que hablábamos de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, la coalición con la que Bachelet gobernó, esté sacando candidatos de todos lados y ninguno marca más de 4 o 5 puntos en las encuestas. Entonces están totalmente acorralados por estos dos tanques que se le están levantando desde la izquierda más dura, digámoslo así, pero que responden a menores orgánicas partidistas, y donde no hay seguridad de que la oposición llegue finalmente con un proyecto conjunto. Entonces es un escenario electoral a un año de la elección presidencial, exactamente un año, muy complejo el que está viviendo Chile, donde si bien hay mucha disputa interna, parece haber más orden respecto a las cartas de la derecha que respecto a cuáles podrían ser los candidatos de la oposición. José, te hago la última pregunta para ya cerrar. También se estaba hablando de, producto de estas movilizaciones y demás, y disturbios y la situación social, el hartazgo, se hablaba de la posibilidad, inclusive de algunos senadores, habían propuesto adelantar las elecciones. ¿Crees que es posible, es viable realizarlo, o que efectivamente se van a llevar a cabo en noviembre del año que viene? No hay posibilidad, porque los parlamentarios que presentaron esta moción, los diputados requerían esto habría que hacerlo vía reforma constitucional. Y para hacer una reforma de ese calibre se requieren 2 tercios. Y como se requieren 2 tercios, requieren votos primero de la centroizquierda, porque los parlamentarios que lo presentaron representan más bien a sectores mucho más a la izquierda que los sectores socialdemócratas, insisto, de la coalición de Bachelet y de Lagos. Y de ahí de inmediato salieron senadores como Felipe Arboe o el presidente de la Democracia Cristiana a decir: nosotros no vamos a cortar el mandato presidencial, en Chile los presidentes asumen y terminan su mandato. Pero instalan una idea, ¿no? Instalan en el marco comunicacional, en la sensación ambiente, la posibilidad que había sido muy poco conversada a nivel oficial,
la posibilidad de que un presidente no termine su mandato, de que Piñera no termine su mandato. Y puede que ahora, ante cada crispación, surja el fantasma de que Piñera no termine su mandato. Entonces, yo diría más bien que fue una jugada comunicacional que realmente exista agua política para poder generar la reforma constitucional que acorte el periodo presidencial. Si tú me preguntas hoy, digámoslo así, la elección presidencial va a ser en noviembre del próximo año y el itinerario electoral de Chile sigue tal cual como lo conocemos hasta el día de hoy. José María, agradecemos muchísimo tu tiempo, la verdad que clarísimo, un panorama general de la actualidad y de la perspectiva de Chile para el año que viene, así que seguramente vamos a estar en contacto para ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Un abrazo grande, un placer conversar con ustedes y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Con nosotros José María del Pino, periodista chileno, dándonos una perspectiva general justamente de la actualidad en materia político, social, económica, previsional de Chile y los desafíos con los que se encuentra para fines de este año y el año que viene. Exacto, en un contexto en donde este domingo se celebran las elecciones primarias para la elección de los gobernadores regionales, alcaldes. Además, esto es importante porque el 11 de abril son las elecciones de estos gobernadores y alcaldes y además elige la Convención Constituyente los 155 encargados de redactar la nueva Carta Magna. Analizamos un poco la situación política, también social, en el marco de las elecciones y demás. Muy interesante como siempre, bueno, José María del Pino. La verdad que no tiene desperdicio y justamente como le planteábamos, seguir en el contacto con él para generar un análisis también cercano en forma permanente, dado que podemos entender que lo que viene en Chile es un año bisagra en su historia democrática, ¿no? Exactamente. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes les anticipamos que en un ratito nada más vamos a estar hablando de este segmento de medio ambiente. En esta oportunidad vamos a hablar de cuáles son los beneficios de consumir productos agroecológicos. Y también tenemos esta producción artística que ponemos en valor en cuanto a una vinculación de un hecho histórico con respecto a una producción artística, en este caso una película. Exacto, así que quédate un momento ahí que ya volvemos. Continuamos con Enlace Internacional. Como hemos acostumbrado las últimas semanas, damos un ratito para lo que es medio ambiente. En esta ocasión, como la semana pasada, junto a Laura Manzano, quien es agricultora biodinámica, vamos a tener la posibilidad de que nos cuente cuál es la importancia justamente de consumir este tipo de productos. Los beneficios de consumir productos agroecológicos son, por un lado, ayudamos a las familias campesinas que los producen y a que puedan sostener su forma de vida y su trabajo digno. Estamos ayudando al planeta con respecto al consumo de productos que no tienen agrotóxicos, por lo tanto se está cultivando, cuidando el suelo y la naturaleza. Estamos consumiendo productos más locales, entonces estamos disminuyendo la contaminación por el transporte y ni hablar de los beneficios y las propiedades de consumir productos orgánicos, ¿no? Sin agrotóxicos. Y para hablar precisamente de los productos biodinámicos, que son los que nosotros cultivamos en esta finca, el producto terminado tiene cualidades diferentes con un plus agregado que tiene que ver con mayor poder en cuestiones de fuerzas vitales y calidad cualitativa y también cuantitativa de estos productos a la hora de consumirlos. En esta finca tenemos diferentes líneas, una línea de vinos, una línea de agroindustria donde elaboramos mermeladas, jugos, tomates. Tenemos un producto muy especial que es una salsa verde tipo mexicana. También tenemos una línea de cosmética natural y fitoterapia, en donde elaboramos diferentes productos para el cuidado personal, siempre teniendo en cuenta que la materia prima principal sale de esta finca, la cultivamos nosotros con estos principios biodinámicos. Y también productos de huerta para consumir en fresco.
Escuchábamos la opinión de Laura Manzano, propietaria de Finca Cosmos, sobre la importancia del consumo de los productos biodinámicos. Como siempre, muy interesante esta perspectiva y el punto de abarcar este punto de vista nuestro, de aportar un poquito de grano de arena al cuidado del medio ambiente, y sin más, si podemos consumir aquellos productos que nos hacen bien a nosotros y contribuyen al medio ambiente, mejor. Tal cual. De hecho, qué interesante que es justamente tener una mendocina que se aboque a esto, entender que no hace falta gastar mucho en relación al costo de que por ahí en algunas ocasiones son productos caros. No, acá tenemos gente propia que genera productos ambientalmente comprometidos y la verdad que son muy interesantes. Exacto, muy interesantes. Ahora vamos a pasar al segmento de la película, de una producción artística que explique un hecho histórico, un proceso histórico. En esta ocasión, bien te lo comentábamos en el primer bloque, que estuvimos analizando las repercusiones de la salida de Pepe Mujica de la vida política. Contamos un poquito, anticipamos que vamos a estar hablando de un film que da cuenta de un proceso de su vida muy duro, que es una película que retrata los 12 años de confinamiento individual que tuvo que vivir Pepe Mujica durante la dictadura militar de 1973 a 1985. Les proponemos que veamos ahora el tráiler de la película La noche de 12 años. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. ¿Se alimenta bien? ¿Come? Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver locos. Ustedes ya no son presos, son rehenes. ¡Rápido! Así que usted es el escritor. Hay una chica que me gusta. ¿Puede ayudarme? Hace 7 años que no leo. Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? ¿Qué Dios haría esto? Para buscar su libertad. ¡Quiero mi lleva y mi pelela! Una mariposa. Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y dónde está? Vos tenés que resistir y no dejes que te maten. Y ustedes querían cambiar el mundo. Yo hice lo que hice porque creía en lo que hacía y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie va a darme por derrotado. Sobreviva. Falta poco. Un trabajo que no tiene desperdicio. La verdad, me quedo con las palabras del propio Pepe Mujica cuando le preguntaron si le había gustado o no la película, a lo que respondió: la sufrí. No te puedo decir fácilmente si me gustó o no. La verdad que interesantísimo. Muy interesante, bien decías vos, es realmente muy buena, no tiene desperdicios la película. De hecho, ya el tráiler da cuenta muchas partes muy interesantes. Es una película con la que es muy difícil no conmocionarse por la historia que representa, basada en una historia real de 12 años, como decíamos, de confinamiento, en donde tanto Pepe Mujica, Huidobro y Rosenkopf, personalidades importantísimas de la política de Uruguay, tuvieron que ser rehenes de la dictadura militar. Esta película fue estrenada en el año 2018. El director es Álvaro Brechner, un director uruguayo, y los protagonistas, como podían ver en el tráiler, tenemos a Antonio de la Torre, un actor que es español. Realmente la interpretación que hace este actor es fantástica y muy destacable por el hecho también de su propio acento, de su localidad española, y la interpretación es excelente. Chino Darín también, que hace de Mauricio Rosenkopf, excelente la interpretación, y Alfonso Tort, que hace, o sea, un actor uruguayo, es el único actor uruguayo que hace de Huidobro. Realmente la película
representa y refleja muy bien. El silencio es como un protagonista más, podríamos llegar a decir, de esta producción artística, en donde hay pocos diálogos, se presentan muy bien las conversaciones entre ellos, que en realidad no son conversaciones, son diálogos porque, como decíamos, estaban en un aislamiento, en un confinamiento de parte de rehenes y lo están queriendo volver locos, no los dejan comunicarse entre ellos. Entonces Mauricio Rosenkopf y Huidobro se logran conectar a través de golpes en la pared. Eso realmente es muy fuerte, lo que ellos viven, torturas, aislamiento y demás, y todo el trabajo psicológico. Y por ejemplo, Álvaro Brechner, en una entrevista que dio tiempo después de estrenada la película, dijo que no solamente consultaron con Rosenkopf y con Huidobro durante la producción, sino que además consultaron con distintos especialistas psicológicos que daban cuenta de cómo puede terminar una mente solucionando estos problemas, podríamos llegar a decir de alguna manera, de atravesar tantos años en un aislamiento. Y nosotros, si te pones a vincularlo un poco con la realidad nuestra, llevamos 7 meses y hay algunos que se están pasando un momento realmente muy difícil. Sin duda, una propuesta absolutamente rica. Si querés conocer un poco más del Pepe Mujica, del contexto de su historia, te la ponemos en valor justamente para que la puedas disfrutar. La verdad, no tiene nada de desperdicio y te sugerimos que concretamente la veas, la charles en familia y la analices. Exacto. Está basada en el libro que es Memorias de Calabozo. También es otra propuesta artística que ponemos en valor para que lo lean. Es más fuerte inclusive que la película. Fue coescrita por Rosenkopf y Huidobro. Huidobro no alcanzó a ver la película porque falleció durante en ejercicio cuando estaba siendo ministro de Defensa, pero es otra producción artística que también ponemos en valor porque justamente esta película se basa en ese libro Memorias de Calabozo, que muchos se han dado cuenta de la dificultad para leerlo porque refleja muy bien estas experiencias de estos dos personajes y también cuentan un poco de lo que vivió Pepe Mujica. Exacto. Así que de esta forma te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esto que es Enlace Internacional y nos encontramos la semana que viene. Sí, pero antes de irnos yo no puedo dejar de agradecer a Kika Moda por el outfit de hoy, realmente muy lindo, y ustedes también pueden ir a ver la ropa. Hay ropa para todo estilo de mujer. Esto es en Martínez de Rosa 723, casi Arístides Villanueva, es Martínez 723, entonces Martínez de Rosa, ingresan por el local de Carola Poggio. Muchísimas gracias, nos encontramos el sábado que viene. Chau, chau.